gracias, Padre amado, por este día más de vida que tú nos das. Te pedimos que luego de este proceso de elecciones que hemos pasado, que tú nos concedas la paz y la unidad como pueblo. Ayúdanos, Padre, en esta pandemia del COVID, para que ya cese la enfermedad y la muerte que tanto nos quitan el sosiego. Te pedimos por la iglesia, por los sacerdotes, por las vocaciones que tanto necesita esta iglesia. Permite que nosotros, como discípulos misioneros, podamos llegar a cada persona en este pueblo, en este país y en el mundo entero para tu gloria. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Buenos días, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos sean todos nuevamente. Este es tu programa, Tu Parroquia al Día, ya programa número 25, donde ustedes saben que está diseñado el programa para llevarle la información a ustedes, lo que ocurre después que termina la Eucaristía, información de muchas cosas que a veces ustedes no conocen. Hoy, de forma especial, tenemos un invitado muy querido, un hermano muy querido, que vamos a hacer una entrevista a base de un testimonio que él nos quiere dar, que yo creo que va a ser de mucha ayuda para todos ustedes y también para nosotros conocernos mejor y que podamos entender a veces de dónde venimos y hacia dónde vamos. Les voy a presentar con ustedes al conocido por mí, el diácono Quiles, pero su nombre es Rafael Quiles Rodríguez. Me gustaría que te presentaras, Quiles, para la gente que no te conoce. Sí. Muy buenos días a todos. Pues como dice el diácono José Miguel, mi nombre es Rafael Quiles Rodríguez. Yo nací en Ponce, Puerto Rico, hace unos cuantos años atrás, en el 25 de diciembre, que siempre esa fecha pues a mucha gente le causa... Sí, se ve el pelo blanco, pero sí, puede ser que nosotros no lo pintamos. Sí, Yo me estoy pintando el bigote de blanco y tú te estás pintando, pero no es que hace mucho tiempo, ¿sabes? No, yo nací en el 1946, cumplo 74 años el mes que viene. ¿Casado, Quiles? Sí, soy casado con Ana Josefina Díaz, que es natural de aquí de Gurabo, de una familia conocida. El papá de ella fue Daniel Díaz Santana, que fue maestro de mucha gente aquí en Gurabo. Ella es muy conocida, Quiles, ya. Sí. La doctora Ana Díaz, y entonces la segunda parte de Quiles. Porque sí, la es de Quiles. Ella no se lo quita. Precisamente cuando ella estaba llenando los papeles para la profesión como médico, el diploma, Ajá. ella dijo Díaz de Quiles. Y le dijeron, no, pero ponga sus dos apellidos, porque si se divorcia, pues entonces queda inválido. Ella dice, no, yo no me voy a divorciar, así que póngalo así como yo le digo, que va a estar todo bien. Qué interesante. Y gracias a Dios, cumplimos ahora el mes que viene 49 años de casado. Hijos. Tengo 4 hijos, 3 varones y una hembra. Interesante. Te pregunto, ¿quién es Rafael Quiles Rodríguez? ¿Quién es? Sí, pues yo soy dentista de profesión, Ah, ok. especialista en niños y adolescentes. Y antes de todo eso, ¿quién es el doctor Quiles, aquel Rafael Quiles que comenzó con una niñez? ¿Quién es ese? ¿De dónde viene? Sí. ¿De dónde salió? ¿Cómo se crió? Pues como dije ahorita, nací en Ponce, nací en una familia bautista. Me llevaron a la iglesia casi desde recién nacido y allí me crié. ¿Cómo fue tu niñez? Pues fue una niñez feliz. Un matrimonio, mi papá y mi mamá estuvieron casados hasta que mi papá murió primero. Murió joven. Y tengo 5 hermanos. Él murió a los 77 años de cáncer.
mi mamá, pues gracias a Dios, como era una santa, el Señor le regaló muchos años de vida y murió a los 92 años. Wow, o sea que tienes una genética que Sí. puede durar entre 70 y 100 años. Yo espero tener la genética de mi papá. De hecho, digo de mi mamá. De hecho, me parezco mucho a ella. Qué interesante. Y Quiles, ¿siempre has vivido en Gurabo después que saliste de Ponce de allá? Sí, yo de ¿Cómo Ponce. llegaste? ¿Cómo llegaste Sí, acá? bueno, en carro. Sí, pero ¿cómo, Sí, cómo, sí, cómo fue ese traslado sí, de sí. Ponce a Gurabo? Pues yo pues de Ponce yo estuve hasta el 8º grado. Ah, ok. En el 9º grado fui a Barranquitas. Me enviaron a estudiar a la Academia Bautista de Barranquitas porque tenía una inquietud de ser ministro, pastor de pues como me crié en la iglesia bautista, pues estuve un año allí. Allí empezaron como unas dudas, ¿ves? Y entonces después mi familia se trasladó a Río Piedras y entonces cuando terminé ese noveno grado me trasladé con mi familia a Río Piedras y allí estudié en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Allí conocí a mi esposa y luego pues me trasladé a la escuela de dentista odontología y pues ¿Qué te motivó a ser dentista? pues fíjate Si en tu cabeza lo que estaba era que querías ser ministro de la iglesia sí, y te metiste a no, dentista. pero ya había renunciado a ese. Háblame un poquito de eso, ¿por qué renunciaste? Bueno, cuando llegué a la universidad, pues, comencé a tener dudas de fe. Y entonces, pues, porque cuando fui perdiendo ese vínculo con la iglesia, iba por complacer a mis padres. Pero cuando uno se enfrenta a la ciencia, al conocimiento, sin una fe sólida, pues crea dudas. Sí, y en la Sí. universidad que se encargan de eso. Sí, pues fíjate, precisamente tenía un profesor que había sido ministro Ah, qué bien. y él fue el que sembró con su, ¿sabes? Él pues se le murió la esposa y renegó de la fe. Ah, ok. Y entonces él pues era bien crítico, era ateo, él se declaró en la clase como ateo y sembraba una duda en la mente de nosotros. Y yo que estaba ya rebelde, pues entonces pues eso caló hondo en mí. Pero como dice la parábola del sembrador, pues la semilla había sido sembrada en terreno bueno. Así que a pesar de mis dudas, yo buscaba en mi mente qué hacer porque yo sé que Dios existe, yo sé que Dios me quiere y comencé a buscar. O sea, comenzó una batalla interna, una batalla de creo o no creo. Una guerra con toda terrible, atómica. Terrible es ese Sí, proceso. sí. Te pregunto, Quiles, y tu esposa, que la conociste en la Universidad de Río Piedras, ¿tu esposa pertenecía a alguna religión? Sí, ella era católica de nacimiento. ¿Y eso te influyó en algo? Bueno, cuando nos hicimos novios, pues yo iba a la iglesia con ella. Pero yo iba como de espectador a ver qué era lo que estaba pasando. Estabas en un proceso de transición. Antes de eso, ya yo había comenzado, o sea, pues como dije, ¿verdad? Como había esa lucha, esa batalla, pues un día yo dije, o sea, tenía varias alternativas, entre ellas pues la iglesia católica. Así que como estaba en Río Piedra, fui a la iglesia del Pilar, pero con la intención de entrar, pero no entré. Sí, o sea, el miedo, la duda, pues no me permitieron entrar. Luego, pues regresé y entré. Y interesante porque lo primero que me impresionó fue ese olor a cirio. Eso como que entró una cosa dentro de mí. O sea, que estaban los cirios encendidos. Estaban así, sí, porque antes se usaba mucho tenerlos todo el tiempo. Y eso fue lo primero.
Bueno, pues me senté en el último banco y yo veía que la gente entraba y se arrodillaba. En ese momento para mí era una cajita de metal que parecía como de oro. Ajá. Y yo veía que la gente se arrodillaba, estaba un ratito, se iba. Y yo decía, ¿qué será eso? ¿Qué habrá ahí? ¿Qué será? Y entonces... Perdóname, o sea que tú no tenías ningún tipo de conocimiento Nada. de la Iglesia Católica porque tú habías sido criado en la Iglesia Evangélica desde muy niño. Sí, nada, cero. Esa cajita era una cajita. Es una cajita que la gente se arrodillaba. Y me imagino que dentro de tu mente estaría la idolatría. Esta gente debe ser No, idólatra. déjame. En ese momento, yo decía, yo no entiendo. Pero miro hacia la derecha y veo una figura grande de una mujer. Ah, Y yo asumí que era la Virgen María, ¿verdad? Digo María, en ese momento era María. Pues. sí, sí. Entonces, y yo dije, no, pero es que yo no puedo, porque me enseñaron que eso era idolatría. Pero la observé bien con una mirada maternal, una mirada amorosa, y parecía que me estaba sonriendo. Wow. Y entonces, pues me quedé un rato así como que no sabía qué hacer. Y le dije, ayúdame, ya que tú tienes una cara maternal, ayúdame a encontrar la verdad que estoy buscando. Wow. Y pues, y luego de eso, pues volví, fui a una misa, después me hice novio de mi esposa y iba, pero como no tenía a nadie a quien preguntarle más que a mi esposa. ¿Ya era tu esposa o era tu novia? No, perdón, Era mi tu novia, novia, sí. tu novia. Pero no ¿Ella tenía a nadie. nunca te exigió que tenías que ir con ella a la Iglesia Católica? No, porque ya yo estaba yendo por mi cuenta. Ah, ok, ya tú habías empezado el proceso solo. Mucha gente piensa que ella me obligó. Sí, esa es la pregunta, por eso. O sea que ya tú en tu intriga, en esa ansiedad y en esa búsqueda que se convierte para nosotros en un desierto, esa búsqueda tratando de encontrar una verdad revelada, estoy correcto, no estoy correcto, ya habías empezado a ir a la iglesia, Sí. a tantear, Sí, como le pasó a Fernando observador. Casanova, que entro o Sí, no también. entro, Sí. ¿verdad? Ese que me pasó a mí y que nos ha pasado a todos, así que fue interesante. Una vez entraste, el oro asirio, viste a esa imagen de una mujer maternal, le pediste a ella, ¿qué ocurrió? Pues, comencé a ir. Pero lo interesante es que pasó mucho tiempo que pues, yo era como un observador. Okay. Luego, pues, ya cuando entro al recinto de ciencias médicas, pues 3 compañeros me invitaron a un retiro. Y yo dije, pues aquí está la oportunidad de yo aprender, de entrar de lleno a la iglesia. Y rápido dije que sí. Pero pasó una situación y era que cuando llegó, cuando llegó el momento de la confesión, yo le dije al padre, yo no soy un católico bautizado. Y ese señor se ha levantado con un resorte y dijo, ¿y qué tú haces aquí? Y yo dije, bueno, a mí me invitaron. Y yo dije que sí. Pero se supone que tú no estés aquí. Y entonces se fue, me dejó allí. O sea que fue un trauma. Sí, yo dije. Eso es una historia, una experiencia, hermanos, traumática. Sí. A ustedes, hermanos sacerdotes, escuchen esto. A veces una persona tratando de encontrarse con Dios de una manera como debe ser en la Iglesia Católica, a veces nosotros escandalizamos a esta persona hasta el grado que se pudo haber alejado de este hombre. Pero yo entiendo que es que ese retiro, que no sé si decir. Sí, puedes decir. Sí, pues era de los cursillistas. Okay. Y se supone que un requisito es que sea bautizado. Exacto. Pero yo no sabía, yo fui de buena fe buscando. Y como decía, pues él tardó mucho rato. Yo decía, Dios mío, pero que ¿Qué hago? Malo, ¿Qué hago? Y cómo me voy, porque a mí me dejaron ahí. ¿Cómo regreso a mi casa? Pues, pero al rato él regresó y me dice, pero ¿tú quieres ser bautizado? Y digo, sí, imagínate, yo estoy aquí por eso, quiero. Y entonces pues esa noche me bautizaron.
O sea que te bautizaron en el retiro. Sí. Un bautismo de emergencia. De emergencia. Sí, porque había hecho algo malo, tenía que arreglarlo de alguna forma. Entonces me bauticé, hice primera comunión y eso fue... Ese fue el comienzo. Ese fue el comienzo. Eso fue un septiembre de 1968. O sea que esto fue a palo limpio. Sí. O sea, yo estaba con duda, me llevan a un retiro y en el retiro conozco a un sacerdote que se escandalizó, pero luego en el camino recapacitó y dijo, pues si yo lo único que tengo que hacer es bautizarlo y ya es católico, y viró para atrás y te bautizó. Y comenzó tu vida entonces ya como católico. Sin conocer nada. No, sin conocer. ¿Y cómo fuiste conociendo? Pues fíjate, luego de ya pasaron mucho tiempo, recibí una literatura del Opus Dei. Ok. Del Opus Dei. Ya te estabas metiendo en camisa de 11 varas, Sí, no, en agua profunda. Sí. Y claro, yo cuando vi eso, yo dije, Dios mío. Y llamé al número que estaba y fui a lo que ellos llaman los retiros mensuales. Estuve varios años en el Opus Dei. En el Opus Dei, sí. Y allí aprendí mucho la espiritualidad que ellos tienen. Conociste la iglesia tradicional de sus comienzos. Pero luego me mudé para Gurabo. Comencé a ir a la parroquia de San José de Villablanca. Allí. ¿Todavía como novio o ya casado? No, casado. ¿Ya te casaste? Sí, me casé aquí en la parroquia. Por el sacramento de la iglesia. Sí. ¿Y quién te casó? El padre Tomás. Ok, padre Tomás, hace tiempo de eso. Sí. Entonces te casaste ya con Tomás, ya te vienes a recibir. No, con Tomás no, con mi esposa. Con el padre Tomás. Sí. Y entonces cuando el padre Tomás te casa con la doctora Ana Díaz, te vienes a vivir a Gurabo, ya era parte de Gurabo. Sí. Y entonces comenzaste a asistir a la iglesia de San José, De que era en Cagua, sí, que no te tocaba. Lo que pasa que era como los hijos de nosotros estaban en el colegio y entonces pues como tenían que, o sea, ¿cómo te digo? Presentarse que fui a misa. Sí. Era obligado, era un requisito. Era como algo así. Y pues comenzamos a ir. Allí conocí al padre Alejandro, que también pues entablamos una relación, una relación de amigos. Y con el padre Victoriano, el padre Jesús y el padre Luis, todos ellos pues hicimos una relación que de hecho ellos visitaban mi casa esporádicamente, jugábamos dominó y pues... Y en ese proceso, Rafael, en ese proceso que tú estabas viviendo, ¿qué te motiva a ti a decir, caramba, yo he ido creciendo en mi espiritualidad dentro de la Iglesia Católica y te estoy conociendo? ¿Qué te motivó a dar un paso más profundo en la iglesia? ¿Qué te motivó? Pues como te dije al principio, siempre tuve esa inquietud de ser ministro de la iglesia protestante. Yo quería ser pastor. Y yo recuerdo que en mi casa había libros de religión y yo a veces no los entendía lo que decían, pero yo los cogí en mi mano y sentía como una emoción de sentir eso en mi mano. Pero pues en el Opus Dei pues comencé a tener esa inquietud de poder compartir con otros pues lo que yo estaba sintiendo, esa alegría, esa emoción, y quería compartirlo con otros. Y poco a poco empezó a despertar comencé a estudiar en el diaconado. Bueno, primero fui a CEDOC. O sea que tú estabas pensando... Estaba en serio. En serio. Pues yo fui a CEDOC y estuve 2 años, pero se me hacía difícil porque tenía que salir corriendo de la oficina. En ese tiempo tenía una oficina bien activa y tenía que salir corriendo, imagínate, hasta Bayamón, con todo ese tapón. Era una cosa que llegaba cansado. ¿Sabes? Pues tuve 2 años y lo dejé. Después comencé en el diaconado. ¿Cómo llegaste al diaconado? ¿Cómo llegaste? ¿Qué te motivó? Porque esto no es que
déjenme explicarle, hermano, esto no es que tú quieras ser diácono, quieras ser sacerdote y quieras llegar, tienes que pasar por un proceso. Sí, yo hablé con el párroco. ¿Con cuál? El padre Campo Emilio. Campo Emilio en la catedral. No, en ese tiempo estaba en el Divino Niño. Ok, Campo Emilio, cuando estuvo acá, sí. Sí, entonces pues él me dijo, él me hizo una carta y comencé, pero tenía, mis hijos todavía eran escolares, tenía hijos pequeños, y entonces pues conversando con mi esposa, decidí aplazarlo cuando ya ellos fueran mayores, tuviera más tiempo, y en el año 2010 pues volví otra vez. ¿Qué te motivó a volver? Pues porque me sentí que ya estaba más libre. ¿Sentías algo en tu interior que te llamaba? Sí, siempre tuve eso. Y cuando tuve que dejarlo o aplazarlo, fue una tristeza bien grande. Fue esa parte es una situación que me costó trabajo dejarlo, pero los hijos en ese momento pues me necesitaban. Pues en el 2010 regresé y gracias a Dios pues terminé. Te hiciste ministro ordenado de la Iglesia Católica. Exactamente. Hasta que la muerte nos separe. Es como el matrimonio. El matrimonio es un segundo matrimonio en el cual nos casamos nuevamente con la Iglesia y que nuestro juramento es hasta la muerte. Pero yo espero que allá arriba, allá, en la Iglesia del cielo, hasta la vida eterna, me dejen por lo menos leer el Evangelio. Hasta la vida eterna. Allá no hay que leerlo, quizás lo vamos a vivir. Lo vivimos. Es interesante. Entonces, yo te pregunto, Kile, en esta transición de querer ser ministro de la Iglesia Protestante a pasar a ser pastor o ayudante del pastor de la Iglesia Católica, ¿cómo te has sentido? ¿Cuál es la diferencia que tú has podido notar entre uno y otro? Lo que pasa es que cuando quería ser ministro de la Iglesia Protestante era muy joven. Okay. Era muy joven. Entonces, pues, el pasar, el cambiar de idea no fue tan difícil. Y pues, porque como uno está la profesión, los estudios, la profesión, el matrimonio, los hijos, pues fue una transición, fue fácil. Pero hay unas cosas bien interesantes, o sea, la forma de ideología de la Iglesia Protestante y la forma de la Iglesia Católica están bastante alejadas. Entonces, ¿cómo tú pudiste, porque me dijiste al principio de la entrevista que tú estabas buscando la verdad, que había algo que te estaba intrigando y que tú querías encontrar una verdad? ¿Dónde encontraste esa verdad? ¿Cómo la encontraste? ¿Cuál es la verdad si la encontraste? Y si has encontrado diferencias en lo que tú entendías en esta iglesia evangélica o cuando pasas a la Iglesia Católica, ¿qué has encontrado? Pues fíjate, una de las cosas que me hicieron cuestionarme, ¿verdad?, la fe en la iglesia protestante era que había tantas interpretaciones de la Biblia como personas había en la iglesia. Y a veces habían, ¿verdad?, diferentes versiones, una charla, y cada cual decía, no, porque aquí lo que dice es tal cosa, no, porque lo que dice es tal otra cosa, y uno terminaba diciendo, pues, la que más le agradara a uno. Sí, porque es que, o sea, ellos leen la palabra y la interpretan, y cada cual lo hace. Y cada pastor tiene la manera de hacerlo. Otra cosa, ¿verdad? Uno como joven es como bien le gustan las cosas como, o sea, uno tiene una idea de cómo las cosas deben ser. Y entonces, pero yo recuerdo que en dos ocasiones, pues el ministro daba un sermón y entonces, o sea, en dos ocasiones le cuestionaron lo que él decía. Y entonces, pues él le pidieron, hubo una reunión o dos reuniones, porque fueron dos veces, para que se retractara. Y él dijo que no. Y entonces, pues se reunió, porque ellos tienen lo que llaman la junta de síndicos, que son los que mandan.
Y entonces esa junta de síndicos se reunió y se dividió la iglesia. Y ahí estabas tú en el medio. Sí, de la primera iglesia bautista de Ponce se formó la primera y la segunda. Entonces, en la segunda ocasión, pues volvió y se pasó lo mismo. Y entonces se formó otra iglesia, que no recuerdo el nombre. Ya eran 3 iglesias. Y yo decía, pero, ¿sabes? La iglesia es una. Para mí. Y el Señor llama a la unidad. La unidad. Para mí, la iglesia debiera ser una. Y hay tantas iglesias con diferentes nombres. Y a veces ni se hablan, ni se miran, porque la salvación está aquí. Sí. El otro. Fuera, el que se fue ya no está. Ese ya no está. Y entonces, pues, todas esas cosas me fueron creando. ¿Qué clase a pesar de que experiencia? era joven, pero, ¿sabes? Uno se cuestiona. Sí, sí. No, uno que por lo menos tiene 4 neuronas que le funcionan, Sí, sí. uno se va dando cuenta de que lo que Dios nos pide no va por ese lado. Sí. Dios Y nos la pide. inquietud que uno tiene. ¿Tú sabes? Te voy a hacer una pregunta muy difícil. Sí, sí. Yo quiero que la pienses bien. ¿Has encontrado esa unidad y esa verdad en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? Pues yo entiendo que sí, o sea, no entiendo, estoy convencido que sí. A pesar de que pues en la iglesia hay divisiones. O sea que sigue habiendo problemas. Sí, eso Siempre pues, los va a haber. Siempre, o sea. Pero no en cuanto a la fe. Cuando está el ser humano, siempre hay divisiones, diferencias de opiniones. Pero eso son divisiones humanas, pero en cuanto a la humanas, pero la fe, yo entiendo que aquí está la verdad. Que esa verdad no la podemos cambiar ni tú ni yo. Es la iglesia que fundó Jesucristo y o sea, no hay forma de que eso cambie. O sea que le hemos buscado, como le pasó a Fernando Casanova y a otros más, y a este servidor y a muchos que nos hemos convertido de otra religión al catolicismo, hemos luchado por no ser católicos. Sí. La batalla de nosotros es no entrar, pero una vez entramos y encontramos esa verdad revelada que la iglesia ha venido transmitiéndonos por más de 2000 años, y si contamos Antiguo Testamento por más de 5000 años, pues entonces vemos que hay una verdad que ha sido revelada a través de una tradición de la iglesia y que no hay forma de cambiarla. A veces yo digo, cuando estoy leyendo una de las cartas de San Ignacio de Antioquía, o de Papa Onda, esas cartas de Ignacio de Antioquía a mí me remueven, y de San Gregorio de Niza, los que se llaman los padres de la iglesia. Y uno entra en la patrística, que es una de las clases que más nos ayudan a entender la iglesia, nos damos cuenta que no existe otra iglesia que el Señor haya fundado y que tenga una verdad ahí revelada claramente como lo tiene esta tradición de la iglesia unida a la Sagrada Escritura. No, a ti te pasó lo mismo que nos ha pasado a todos, ¿verdad? Pero una vez conocemos esa verdad y esa mirada de la imagen de María, que nos mira, yo nunca, siempre que llego a la iglesia tengo que mirar la imagen, porque no es que nosotros seamos idólatras, es que esa imagen nos lleva a ese rostro posible de María, un rostro amoroso que nos ama, que nos acoge, una iglesia que tiene padre y que tiene madre y que tiene hijos, y ahí estamos todos nosotros amados por ella. Y tu familia, ¿qué religión ha decidido seguir? Bueno, porque empezaron como protestantes y luego entran en... Bueno, ellos nacieron en el catolicismo. No. Los Mi niños. padre. Bueno, sí. Los niños sí, ellos han continuado. Te pregunto, la iglesia, sí. Al ser tu papá evangélico y educarte en la fe evangélica, fue para ti más difícil entrar a lo católico, porque tu base fundamental era, ¿tú crees que es posible para un protestante poder entender la tradición de la iglesia y poder reconocer pues una sola fe, una sola iglesia? O sería, pensando tú cuando eras protestante, para ellos es muy difícil aceptar esta realidad. Sí, mira, cambiar de religión no es fácil. No es fácil porque uno se enfrenta a varias situaciones difíciles. Primero, sacar de la mente todas esas cosas que te metieron en la cabeza. Han sido embutidas. De que el tener una figura de la Virgen, eso es idolatría, de que la Iglesia Católica era como algo diabólico, el Papa anticristo, el Papa era un anticristo, y todas esas cosas se meten en la cabeza. Y se hacen una realidad en la mente. Sí, no, para mí
mí eso era la verdad. Esa es la verdad revelada. Y entonces, además de eso, los padres, ¿verdad? Que la familia, que como eran de otra religión, pues no entendía el por qué yo estaba cambiando. De hecho, cuando me casé, yo me casé aquí en la parroquia de Gurabo, como dije ahorita, y entonces vino familia y trajeron un ministro también. Sí, entonces ellos querían que el ministro oficiara. Y entonces el padre Tomás le dijo, no, eso no es posible. Yo puedo dejarlo que lee una lectura, pero no el evangelio tampoco. Y entonces eso para ellos hubieron choque. Hubieron choque, lo que pasa es que, o sea, ellos estaban afuera allí conversando y yo como estaba adentro pues no me enteré, y gracias a Dios, porque me libré de esa situación difícil. Pero sí, fue difícil al principio. Después pues ellos pues como mi papá y mi mamá pues aceptaron, como pues ellos me querían mucho o me quieren, porque están en el cielo. Me quieren mucho, pues ¿sabes? Dejaron pues está medio loquito. Él vuelve para acá, él vuelve. Eso es una fiebre que le dio a él. La muchacha esta se lo llevó para allá, pero él vuelve para acá. Te pregunto, Kile, dentro de toda esta experiencia que tú has vivido, ¿qué tú le puedes aconsejar a estos hermanos que nos están viendo? Que le pueda ayudar para buscar esa fe verdadera. O sea, yo no digo que se pasen de una iglesia a otra, sino que busquen esa fe, que realmente busquen la verdad revelada en la Sagrada Escritura y que puedan encontrar una fe. Sí. Sin que nos confunda, porque somos hermanos. Nos une algo en el centro, que es Jesucristo. Somos hermanos y los hermanos se aman. Sí. Los hermanos no se deben odiar y se deben desacreditar Sí, el uno no, al no. otro, ¿verdad? Pues fíjate, yo lo primero que yo aconsejo es que vivamos, que demos el ejemplo de los principios evangélicos, de manera que las personas que nos ven pues digan, pues mira, esa es la verdad, porque están haciendo lo que ellos piensan, lo que predican. Ese es el primer consejo. Segundo, que seamos discípulos misioneros, que como dice el Papa Francisco, que seamos una iglesia en salida, porque según yo tuve mis inquietudes, hay mucha gente en el mundo, a nuestro lado, en nuestra familia, que pasan por la misma situación, que tienen dudas de fe, que a veces pues el ejemplo de los cristianos no es el mejor, y entonces pues se alejan, confunden y se alejan, porque yo me he encontrado con muchas personas que se han alejado de todas las religiones, no solo de la nuestra, de todas las religiones por ese mal ejemplo que damos los cristianos. Y que cuando alguien llega a la iglesia, un desconocido, que no le demos de codo, porque a veces uno dice, Dios, mira ¿quién es ese? Pues mira, hay gente que llega buscando la verdad. En el último banco. En el último banco, por allí, asustado. Asustado. Y o sea, que seamos una iglesia acogedora. Y entonces, pues cuando alguien llega así, pues ofrecerle las clases de los sacramentos y todo eso para acercarnos con mucho cariño, sí, porque no dejarlo allí. Yo me sentí escuchen esto, hermano, es muy importante. Yo me sentí que pues nadie se me acercó, nadie me preguntó. Sí. Y si no hubiera sido por el Espíritu Santo, ¿crees que te estaba moviendo? No hubiese llegado aquí. Que no hubiese llegado. Sí. Te pregunto, hay una pregunta, ya se me está terminando el tiempo. ¿Eres feliz? Muy feliz. Ahora, ¿eras feliz antes de empezar en la iglesia católica y ahora eres católico? ¿Eres más feliz o eres igual de feliz que cuando estabas antes? Pues fíjate, yo siempre he sido una persona feliz porque he sentido que el Señor está dentro de mí. Ha estado. Cuando era protestante, católico,
pero ahora yo me siento realizado. Exacto, cuando uno encuentra lo que estaba buscando Sí. y la verdad revelada y uno dice, pues la encontré, es como la perla perdida, encontraste el tesoro. Encontré el tesoro. Y eres feliz. Y Y me tienes una familia muy hermosa, feliz, sí. todo ha ido viento en popa. Sí. No quiero terminar sin antes preguntarte, tú casi fuiste alcalde de Gurabo. Ah, sí. Eso fue como... El casi alcalde. Sí. ¿Cómo fue ese Llegué experiencia? segundo, ¿verdad? Bueno, en el tío Nobel eras casi ganador. Casi ganado. Pues eso fue como dijo un político hace muchos años. ¿Qué te motivó a entrar en la política? Errores de juventud. Pues ese mismo deseo de servir. Sí. Yo entendía en ese momento que esa era una forma de poder ayudar. de poder Contribuir de a poder algo. servir a la sociedad. Ya siendo doctor, ya eras doctor. Sí. Que tenías una vida realizada, que no entrabas ahí Sí, para buscar para los 3 buscar, pesos. no. No, era que tú querías servir. Sí, yo quería servir. Pero lamentablemente, pues No sé, gracias gracias a Dios, sí, no se dio. Yo de vez en cuando, no te creas que yo me acuerdo y le doy gracias a Dios porque no sé. Puso todas las manos para que no entrara Sí. y dijo, no te metas en esa liga. Yo me acuerdo que mucha gente decía, la hermana Soledad del Colegio San José me decía, cada vez que la veía, estoy orando para que sea, no, ella decía para que sea lo mejor para ti. Sí, o sea, que Lo estaba mejor orando para para mí, que no salga. estaba orando para que no ganara. Pero me di cuenta que ese no era el mundo Gracias a Dios. ni que yo quería ni que Dios quería para mí. Yo sé que eres un elegido de Dios, eres un buen diácono, eres una persona con una conducta intachable. Le damos gracias a Dios porque tú te has convertido en un siervo más del Señor a través del servicio en la Iglesia Católica. Y le damos gracias a Dios porque permitió que pasara por todo este proceso para llegar aquí. Por último, ¿qué se te queda por decirle a la gente? Dale un consejo. Que sí, bueno, ya yo di los consejos, ¿verdad? De ser discípulos misioneros. Pero el último consejo que yo le daría es que sigan buscando la verdad. Porque aunque uno sea de la Iglesia Católica, que es donde yo entiendo que está la verdad, pero eso es un proceso. Hay que lo Y eso nunca termina hasta que uno muere. Y cuando uno muere, llega a la iglesia celestial, que es todavía una experiencia maravillosa que yo espero poder en un momento encontrarme allí. Se llama la iglesia triunfal. La iglesia triunfal. Y la palabra viene de triunfar. Y para triunfar tenemos que pasar por la iglesia peregrina. Y pasar derrota. Y pasar derrotas y todas estas cosas. Y muchos de nosotros patinar un poquito en el área purgativa. Sí, Pero al final del camino el Señor tiene algo para aquellos que hacen su voluntad. Yo te felicito de una forma especial. Quiero agradecerte por tu testimonio. Sé que es un testimonio que puede ayudar a muchos hermanos que nos están viendo en este momento. No se cansen de buscar la verdad. Yo estoy con el diácono Quiles, Rafael Quiles. No te quedes con dudas. Tú siempre busca la verdad y trata de buscar la verdad revelada en la Sagrada Escritura, pero siempre, hermano, hermana, iluminada por la tradición de un pueblo, de una iglesia que caminó por el desierto, que nos ha dejado una enseñanza, y que aquellos padres de la iglesia que vivieron la primera experiencia de lo que era iglesia nos dan unos consejos muy interesantes. Busquen siempre los santos, San Ignacio de Antioquía, San Damaso, y hay un montón de San Gregorio de Niza, Gregorio de Nacianceno, todos estos padres de la iglesia que vivieron aquellos primeros 3 siglos, hasta el siglo IV con el San Agustín, y que nos dan una enseñanza de cómo debe ser la iglesia. Y que en la iglesia protestante ellos piensan que la iglesia luego de los apóstoles dejó de existir. Y no fue hasta que Lutero pues fundó la siglo iglesia, XV. sí, siglo XV. Pero los padres de la iglesia, la patrística, cuando uno se expone a ellos, uno se asombra y dice, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Dónde que estaba la esto? iglesia ¿Dónde? nunca dejó de existir? Sí. Y era una iglesia vibrante. Y aquellas primeras comunidades que comenzaron, lo podemos encontrar, ¿verdad?, en los Hechos de los Apóstoles, cuando aquellas primeras comunidades se reunían y se congregaban en torno a los apóstoles.
Sí, que esa iglesia nunca dejó de existir. Bueno, se nos termina el tiempo, más adelante encontraremos algunas cosas que se nos haya quedado y si tenemos que hacer otro programa lo hacemos. Así que agradecido a nuestro hermano Quiles de una forma muy especial, ¿verdad? Yo espero que este testimonio nos ayude y les ayude a ustedes para que no es creerle a él, sino buscar esa verdad revelada y que nos pueda ayudar incluso a nosotros los católicos a fortalecer y fomentar la verdadera fe, que a veces nosotros los católicos están ahí medio, nos hemos encontrado que están medio tibios, porque todavía están buscando esa verdad y no la han encontrado. Que sigan estos caminos y al final del camino siempre encontraremos la verdad. Que el Señor esté con ustedes, te invito a que me ayudes a dar la bendición y que la bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Amén. Amén. Nos vemos en el próximo programa. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus